Si quieres una buena secuela, aquí tienes El planeta de los simios Confrontación, una película visualmente increíble y que te dejará sin palabras. Acá te contaré mi experiencia y crítica sin spoilers. I need to speak to Caesar! And I want you to know, it's not just about power, it's about giving us the hope to rebuild and reclaim the world we lost. El planeta de los simios Confrontación, como se conoció acá en Latinoamérica, es dirigida por Matt Reeves, quien nos regaló esa gran película de The Batman. La cinta está protagonizada por Andy Serkis, que vuelve como César. Además se une al reparto Jason Clarke, Gary Oldman, Toby Kebbell, entre otros. Esta es un tipo de películas que habla por sí sola, demostrando la cantidad de calidad que posee y por lo que brinda, reflejando en cada escena que es una de las mejores secuelas y que no hay duda de ello. El planeta de los simios Confrontación es por mucho la mejor de todas las películas de esta franquicia, siendo catalogada como una obra de arte y visualmente espectacular. Una vez más se deja en alto el nombre del planeta de los simios, con unas interpretaciones formidables, un guión sólido y aventuras que se llevan al máximo para conectar con el espectador. Matt Reeves llevó esta secuela a otro nivel, superando por mucho a su antecesora y hablo en todos los aspectos, dejando muy claro que como director tiene un gran potencial para este tipo de producciones. El planeta de los simios Confrontación es una película ambiciosa en alcanzar los mejores estándares del cine de ciencia ficción, y señores, definitivamente los alcanzó. Esta es una secuela que nos regala apartados técnicos de alto nivel y que se notan a simple vista, además de aportar una acción bastante interesante entre los simios. Desde el inicio de la cinta ya podemos observar el crecimiento significativo que ha tenido César y los simios que los rodean, dándole un gran plus a la historia y que cada vez te sorprende más. Nuestro protagonista da a entender esa buena crianza que tuvo mediante Will en la película anterior, ya que acá fomenta evitar el confrontamiento con los humanos con el fin de evitar bajas entre sus seguidores, además de enseñar de buena manera a su hijo. César también destaca por demostrar que a pesar de ser un simio tiene el razonamiento aún mejor que muchos humanos en el enfoque de las acciones, dejando a un lado ese salvajismo para encontrar soluciones. Lo importante de esto es que esos mismos ideales son los que desatan toda la excelente trama de la película. El planeta de los simios Confrontación es la mejor película de la franquicia porque elabora con inteligencia un compromiso de ideales bien argumentados con el liderazgo y la justicia, demostrando que no solamente son simios en batalla por la supervivencia y que tienen argumentos sólidos para destacar frente a otras películas parecidas. En términos de interpretaciones, una vez más Andy Serkis se lleva toda la atención. ¡Qué actorazo! Si conoces a un actor que mejora con el tiempo, ese es Andy Serkis. Todavía no me explico cómo no ganó un Oscar por esta interpretación, ya que estaba más que merecida y se nota en cada momento que tiene frente a la pantalla. Todo lo que llegaste a ver en la película de 2011 por este actor, acá multiplícalo por 100. Las expresiones de Andy son espectaculares, y Matt Reeves hizo el enfoque desde el inicio y al final. Cabe destacar que el actor Toby Kebbell hace un excelente trabajo como Koba, siendo una contraparte a lo que es César y que deja escenas increíbles. Señores, el planeta de los simios Confrontación en el apartado de los efectos visuales vuelve a ser espectacular, mejorando mucho más que en la película anterior y ese nivel de detalle por cada simio es de aplausos. Tanto es así que una vez más vuelve a tener esa nominación en los premios Oscar en esa categoría. Otro punto que destaca en el apartado visual es el deterioro que va teniendo las ciudades a raíz del virus, donde ese abandono da otro plus a la cinta. La película también destaca y hace que mediante las escenas puedas cambiar de bandos, ya sea desde el enfoque de César, el de Koba y los humanos, dando ese aporte emocional y lógico al mismo tiempo. Otro de los momentos más impactantes que nos regala esta secuela son las escenas donde César creció con Will, reflejando esa nostalgia y vínculo entre ambos personajes. Además, se nos brinda una idea de qué pudo suceder con él. Entre los puntos negativos de esta película se encuentra la actuación de Gary Oldman, la cual para mí estuvo algo floja y dejó mucho de qué hablar. También la conveniencia en algunos puntos de la trama final, pero aún así son pequeñas cosas que no determinan una producción en su totalidad. Pero cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia antes y después de ver esta cinta? Déjala acá en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal. El planeta de los simios Confrontación es una película que puedes ver tantas veces sea posible y no te cansas de ella.
envejeciendo muy bien y siendo una joya para la ciencia ficción, catalogada desde mi perspectiva como la mejor de la franquicia y sin duda alguna es cine. Señores, por encima mi calificación final para esta cinta es un 8.3. Por acá te habla Tomás Ubieda, aquí te dejo otras críticas que te puede gustar y no olvides que el cine es reflexión.